¿Alguna vez has pensado en la capacidad del cerebro humano para pensar de manera totalmente diferente a la tuya? Y si a eso le agregáramos una mente retorcida y demente, pues hoy vengo a hablar de uno de esos casos en los cuales ni siquiera ni tú ni yo podremos creer que es cierto. Vengo a hablar de Jim Jones. Jim Jones nació el 13 de mayo de 1932 en la ciudad de Lynn, Indiana, en Estados Unidos. Conocido después como Reverendo Jim Jones. Él nació en un pueblo muy pequeño. Él era un niño muy solitario por la relación que tenía con su madre, pero eso lo veremos más adelante. Sin embargo, la gente del pueblo lo quería mucho y hasta lo invitaban en ocasiones a comer en sus casas. En una de estas ocasiones, él conoce al pastor del pueblo. Al pastor le caía tan bien que le empezó a enseñar el evangelio. Jim tenía aproximadamente entre 7 y 9 años cuando esto sucedió. Cuando el pastor le empezó a enseñar esto, él se empezó a obsesionar con este tema, ya que era una persona muy obsesionada con las cosas que en verdad le gustaban. Él tenía esta personalidad así, que era súper obsesionado con las cosas que en verdad deseaba tener ese aprendizaje. Tanto le gustaba el tema que Jim empezó a recitar sermones a los niños y a los perros del pueblo. Pero bueno, vamos a hablar de sus padres. Su padre se llamaba James Thurmond Jones. Él era un veterano de la Primera Guerra Mundial. Él estaba enfermo de una enfermedad crónica en los pulmones por los gases que había respirado en las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Así que por su mala condición nunca pudo encontrar un trabajo estable y muchas de las ocasiones se le pasaba hospitalizado o en cama, así que no podía ayudar mucho para la economía de su familia. Por otro lado, su mamá, Lynetta Putnam, era ama de casa como comúnmente se acostumbraba en esa época. Era una persona que descuidaba mucho de Jim, pues decía abiertamente que no lo quería, así tal cual. Ella les decía a las personas de su pueblo que no lo quería y hasta en ocasiones, hasta el mismo Jim le decía pues que no lo amaba. Esto uno puede pensar que afectaba de cierto modo a Jim Jones, pero él tenía otros planes para su futuro. Él, que ya tenía una mente retorcida, no le afectaba tanto su presente ni su situación con su madre, o ya sea económica, o tal vez ni siquiera le prestaba atención o ni siquiera lo veía. Pues lo que en realidad a él le importaba es hacer algo que fue marcado históricamente como el suicidio colectivo más grande y terrorífico de la historia. A las palabras del mismo Jones dijo que el pentecostalismo, que para aquel que no sabe lo que significa esto, es una vertiente del cristianismo que surge en los Estados Unidos a principios del siglo XIX, como una especie de avivamiento religioso, algo así. Bueno, dijo que el pentecostalismo, al que estuvo expuesto desde niño, había sido una gran influencia en su vida. En aquel ambiente, Jones desarrolló la preocupación por dos áreas que le acompañaron toda la vida: la integración racial y el socialismo. En 1954 formó su propia iglesia, la Community Unity Church, y en 1955 la Wings of Deliverance, que luego cambiaría de nombre a The People's Temple Full Gospel Church, o también llamado al español como Templo de los Pueblos de los Discípulos de Cristo. El mensaje de Jones era uno de igualdad racial. Era una persona que odiaba y detestaba a las personas racistas. Por ello fue colocado entre los puestos de honor en Indianapolis Recorder, un periódico de raza negra, y en 1961 fue nombrado director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianapolis, dedicado a integrar el departamento de policía, hospitales, bancos, agencias de préstamos y compañías telefónicas. Según su esposa Marceline Baldwin, para cuando se casaron en 1949, Jones ya era una persona comunista comprometida. Se consideraba maoísta, pero simpatizaba con Joseph Stalin y la Unión Soviética. En 1959 procreó a su hijo Stephen Gandhi Jones y adoptó otros niños de razas diversas, en lo que él llamaba su familia arcoíris. Él quería crear una familia en la cual no hubiera ningún tipo de racismo alguno, así que por eso había adoptado a niños de diferentes razas. En 1960 el templo del pueblo fue aceptado en la iglesia cristiana Discípulos de Cristo. Él estaba estudiando para ser un doctor, sin embargo le ganó la idea de crear su propia iglesia y evangelizar, así que dedicó su tiempo a hacer esto, y sin entrar en muchísimos detalles de la vida de Jim Jones, porque su vida la verdad es muy extensa y hay mucho contenido por hablar de él, pero pues vamos a hablar de la secta e iglesia que fundó Jim Jones. Como les digo, obviamente tenía que dar una introducción a la biografía, sus padres, su esposa, hijos, su ideal de tener una familia arcoíris, ¿verdad? Y todo eso, pero sin más entrar en estos temas, pues mejor vamos a hablar de lo importante y lo que hizo, ¿verdad? Lo que es realmente el tema importante. Y hablando de cosas importantes, pues vamos a hablar de la creación del pueblo. El Templo de los Pueblos fue creado en Indianápolis, en el estado de Indiana, en Estados Unidos, durante los años 50. El
reverendo Jim Jones y sus 140 seguidores se mudaron a Redwood Valley en el condado de Mendocino, California, creyendo que así estarían a salvo de los ataques nucleares de los que Estados Unidos podría ser blanco. A final de los años 60, los miembros de la congregación de Jones habían disminuido a menos de 100 y esta estaba a punto de desaparecer, pero Jones logró asegurar una afiliación con la denominación de los discípulos de Cristo y eso logró que el templo sobreviviera. La afiliación de Jones con la iglesia elevó la reputación del templo y extendió su influencia en el área de la costa oeste de los Estados Unidos. La congregación volvió a su iglesia principal en San Francisco en 1971 y abrió otra en Los Ángeles después de múltiples escándalos e investigaciones en San Francisco. Jones decidió crear una comunidad utópica en Guyana, donde estarían a salvo las intervenciones de las autoridades estadounidenses o de los miembros que tenían parientes preocupados. En 1974, Jones arrendó más de 12 kilómetros cuadrados de tierra del gobierno de Guyana y los miembros del Templo de los Pueblos comenzaron la construcción de Jonestown. Bajo la supervisión de los jefes de la comunidad, Jones volvió a California a animar a todos sus seguidores a mudarse a Jonestown. La popularidad de Jones creció enormemente en ese periodo y pasó de 50 miembros en 1977 a tener más de 900 miembros en su momento de apogeo en 1978. Y hablando sobre Jonestown, vamos a hablar un poco sobre cómo era la vida en ese pueblo. Muchos de los miembros del Templo de los Pueblos creían que Guyana sería, pues como Jones prometió, un paraíso. En cambio, todos los miembros, incluyendo hasta los niños, terminaron creando animales y comida para el proyecto agrícola del Templo de los Pueblos. Ellos trabajaban 6 días a la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cuando comúnmente la temperatura ahí alcanzaba hasta los 38 grados. La gente llegó ahí pensando en que iba a ser el paraíso, que iban a disfrutar tanto como nunca, pero se dieron cuenta que en realidad simplemente los pusieron a trabajar, como siempre lo hacían. Según los testimonios de exintegrantes de la secta, las comidas consistían más que nada en arroz y algunas legumbres. Eso sí, eran de inferior calidad a los alimentos que recibía Jones. Él gozaba de alimentos refrigerados, separado totalmente de su ideal de querer que todos sean iguales, que su ideal de querer un pueblo igualitario, en que todo fuera un paraíso. Él tenía lo mejor, la comida mejor básicamente. En febrero de 1978, la mitad de la comunidad pues padecía obviamente problemas médicos tales como la diarrea y fiebres altas y pues normal, si no alimentas bien a tu pueblo pues obviamente se va a enfermar, pues ¿qué esperabas, verdad? Y uno pensara que ya era suficiente con atormentar al pueblo pues con su mala alimentación, pero no, habían castigos. El propio Jim Jones, que según quería esto como un paraíso, castigaba a su pueblo. A los miembros que se les consideraba tener un grave problema disciplinario, se les encerraba en una caja de madera muy pequeñas, midiendo más o menos aproximadamente 2.5 por 1 metro, a una cosa súper pequeña, y los que intentaban escapar de esas cajas eran drogados e incapacitados. Y a Jim Jones no le bastaba con ese castigo, sino que a los jóvenes con actitud también rebelde eran castigados, eran amarrados desnudos y eran electrocutados en sus genitales. Y lamentablemente a los niños también les tocaba su castigo, porque pues obviamente ellos tenían actitudes traviesas, porque pues uno cuando es niño, ¿qué haces? Obviamente haces travesuras. Ellos eran lanzados a un pozo en el cual Jim Jones les decía a los niños que había un monstruo abajo, y en realidad obviamente pues era una persona que le empezaba a jalar las piernas mientras ellos descendían, y ahí los atormentaba y los asustaba hasta que ellos hicieran caso básicamente. Y estos son uno de los castigos que están registrados, pero estoy seguro que Jim Jones pues se las ingenió en su momento para hacer muchos más castigos en los cuales no hay registro. Básicamente todo lo que decía Jim Jones se hacía. Hasta puso unos guardias armados patrullando, en los cuales ellos trabajan día y noche para asegurarse de las órdenes de Jim Jones. No creo que en los paraísos hayan guardias vigilando para que no te escapes, pero pues bueno, esta es la forma en que Jim Jones controlaba a este pueblo, en cómo los castigaba y hacía básicamente lo que quisiera con ellos. Jones decía que podía ver quiénes destruyeran Jonestown. Él estaba, la verdad, muy paranoico y decía que tarde o temprano iba a haber gente que quisiera destruir su pueblo, y decía que una forma de protección era el masivo. Él también proponía otras opciones además de esta. Decía que podían escapar a la selva, escapar a la Unión Soviética, quedarse ahí para armarse contra los invasores, porque él creía que los capitalistas o que alguien iba a llegar para destruir el pueblo. Pero finalmente él manipulaba todo para que la gente siempre escogiera el
Por esa razón Jones hacía lo que él llamaba las noches blancas, para ir construyendo confianza en el pueblo según él, que lo que consistía era que él hacía que la gente del pueblo se reuniera primero y que después bebieran algún líquido que según contenía cianuro, que la gente que no sabe lo que es el cianuro, pues un químico que al ingerirlo obviamente no es una muerte rápida, es una muerte que obviamente va a quemarte por dentro, te quema tus órganos, te quema básicamente por dentro y en unos 30 minutos o menos pues mueres, pero primero tienes pues una larga duración de ardor en el cuerpo totalmente. Bueno, lo que él hacía era hacer creer que lo que estaban bebiendo o lo que estaban a punto de beber pues era cianuro y así pensar que ellos pues iban a morir, y los que no querían beber el líquido pues se les amenazaba con que se les iba a disparar, o sea era como que o te lo tomas o te lo tomas. Sin embargo resultaba que no era cianuro y que no era algo venenoso, era un líquido simplemente X, y él hacía esto también para saber quién realmente confiaba en él y quién le tenía su completa fe y lealtad sobre todo. Cuando él viera que tenían el nivel de confianza suficiente, les daría al final un veneno real. El 14 de noviembre de 1978 el congresista estadounidense Leo Ryan viajó a la ciudad de Georgetown, localizada a 240 kilómetros de Jonestown, acompañado de una delegación del Congreso, periodistas y algunos disidentes de la secta, para comprobar si eran ciertas las acusaciones de fraude, lavado de cerebro, encarcelación y tráfico de drogas y armas. El 17 de noviembre Ryan y su asistente lograron entrevistarse con varios integrantes del grupo comunitario. La visita que tuvieron les impresionó bastante, ya que lo recibieron de una forma muy cordial y él pensaba que en realidad todo estaba muy bien y que estaba en un paraíso. A la mañana siguiente, antes de que Ryan regresara, el ambiente cambió. Algunos residentes le pidieron si podían abandonar el pueblo con él, y según se rumora que hubo alguien que en secreto le dio una nota que decía: por favor, sácanos de aquí. Esto desencadenó la furia de algunos de los miembros más fanáticos e incondicionales. Jones obviamente lo consideró una traición imperdonable. Después de eso, el congresista fue atacado fallidamente con un cuchillo, y alrededor de las 15 horas, Ryan y 14 desertores de la comunidad fueron llevados a la pista de aterrizaje de Puerto Kaituma. Una vez dentro del avión, Larry Layton disparó contra los ocupantes, hiriendo a varios. Posteriormente, miembros de la comunidad que habían escoltado el coche de Ryan dispararon contra el avión, asesinando al congresista, a 3 periodistas, a una de las desertoras, madre de 3 hijos, que lograron huir, e hiriendo a otros 9. Después de acribillar el cuerpo del congresista, le dispararon en la cara y lo terminaron desfigurando prácticamente. Los supervivientes del ataque huyeron a campos cercanos y otro grupo entró a la selva, donde estuvieron perdidos durante 3 días hasta que los rescataron. Un par de horas después, Jones ordenó a que hubieran guardias alrededor del pueblo para que nadie escapara, y después él anunció que todos deberían de reunirse en el pabellón, y les decía que todos los miembros de la secta iban a morir en ese momento con un... Obviamente Jones sabía que lo que acababa de pasar en el aeropuerto les iba a costar caro, y él tenía que buscar alguna opción para liberarse de ese conflicto o liberarse de esa preocupación de que obviamente el gobierno de Estados Unidos iba a ir contra él. En su momento, cuando Jones le dice esto a su pueblo, todos aplauden pensando que era una noche blanca más. Sin embargo, ellos no sabían que esta vez era de verdad. Y así comenzó como una noche blanca más, empezando por los niños, quienes obviamente no se sino que se les dio un cianuro mezclado con alguna bebida, mientras que algunos bebés fueron arrancados de los brazos de sus madres para ponerles una inyección en la boca. Se las colocaban en la boca y les introducían el líquido. Y después los ancianos y al final los adultos. Jones decía que la muerte solo es el tránsito a otro nivel, y también decía que esto no es un suicidio sino un acto revolucionario. Una de sus seguidoras, llamada Christine Miller, se oponía a la muerte, pero la gente comenzó a insultarla violentamente, ya que muchos de los seguidores, aunque veían a los bebés morir, ellos aún así querían ingerir el cianuro y morir por la orden de Jim Jones. Estaban totalmente cegados, y nos damos cuenta que la gente puede ser muy estúpida si se manipula de manera efectiva. Y de hecho hay una cinta de audio totalmente real de esa noche. Si tienes curiosidad de escucharla en YouTube, fácilmente la puedes encontrar, ya que se filtró hace mucho tiempo. Y desgraciadamente al final los niños, los adultos y ancianos murieron a causa de la sustancia. El número de muertes fue en total 913. ¿Y qué fue de Jones? Jones fue encontrado muerto entre 2 cuerpos. La muerte fue causada por una herida de bala en la cabeza que no se sabe si fue infligida por él mismo o si obligó a otra persona a asesinarlo. Él no se quiso ir sufriendo de ardor con el cianuro así como las demás personas. Él, siendo un cobarde, se mató de la forma más rápida, ya sea que dio la orden para que
que lo mataran o haciéndolo por su propia cuenta, pero lo que queda claro es que era un completo loco. Y es que de hecho en la cinta de audio que se filtró hace tiempo, sí hubo gente que se sorprendió de que ahora sí era cianuro real y hasta algunos no quisieron ingerirla, pero eran amenazados en dispararles si no lo hacían. Sin embargo, y sorprendentemente, sí había muchísima gente, es decir, la gran mayoría, que quería ingerir ese veneno y morir porque así lo ordenó Jim. Y pues así fue, muriendo en total 913 personas por un... Y hasta aquí la trágica historia que pareciera haber salido de una serie de Netflix o de alguna película. Sin embargo, y tristemente, todo es verdad. Lamentablemente, cuando se manipulan bien a las masas, se puede llegar a hacer cosas muy horribles, así como esta. Y lo peor de todo es que todo pasó hace pocos años. Estamos hablando de algo que pasó en el 78. Uno puede creer que este tipo de historias son de hace muchísimos años, pero fue hace nada prácticamente. Y así concluye la historia de Jim Jones y la masacre de Jonestown. Espero el video te haya gustado. Si es así, me gustaría mucho que te suscribieras y dejaras un like y todas esas cosas que todos los youtubers siempre piden. Soy Kitsune y si quisieras más historias como esta, me gustaría que me lo hagas saber. Chao.